familia, la semana pasada dije, comencé con este libro y toqué varios principios, pero hubo uno que se quedó en mi corazón, se quedó tanto que una de mis hijas lo puso como protector de pantalla. Y yo era el más feliz que mi hija lo haya puesto como protector de pantalla. El principio era acerca de cómo Jonás desobedece a Dios. Dios le dice, Jonás, anda a Nínive, anda a esta ciudad. Yo te voy a utilizar en esta ciudad. Y este Jonás hace todo lo contrario. En vez de ir a la ciudad donde Dios lo había llamado, él toma otro camino y se va lejos de lo que Dios quería para su vida. Lejos. Entonces el principio era, nos cuesta mucho más esfuerzo desobedecer a Dios que simplemente obedecerlo. Y ponía en ejemplo cuando éramos jóvenes, realmente, ¿cuántos hemos desobedecido alguna vez a papá o mamá? Yo muchas veces. Muchas veces. Y he aprendido, y le digo a mis hijos eso, mucho más esfuerzo nos cuesta desobedecer que simplemente obedecer. Y mi hija lo puso como protector de pantalla. Y yo estaba más feliz. Por fin entendió. Después de tantos años entendiste, hija querida, que es mucho más fácil obedecer que simplemente desobedecer. Pero ahí lo tiene como protector de pantalla y mi foto. O sea, de verdad, está. Ahí lo tiene, préstame. Ahí está. It takes more effort to disobey God than obey Him. Ya cambió la foto, antes era la mía. En fin, pero realmente cuesta mucho más esfuerzo. Tenemos la historia de Jonás. Dios le dijo, anda a esta ciudad que estaba ahí nomás cerca de donde él estaba, y él decidió tomar el esfuerzo e irse muy lejos, 2500 millas lejos de donde Dios le había llamado a hacer algo. Dios le dijo, haz esto. Esto es lo que yo quiero para ti. Esta es mi voluntad para ti. Este es mi propósito para ti. Y Jonás dijo, no, yo me voy para otro lado. Nos cuesta muchas veces más trabajo, más esfuerzo, más riesgo desobedecer a Dios que simplemente obedecerlo. Y recordaba cuántas experiencias de joven, cuando papá o mamá te dicen algo y tú tomas otro camino. Y les contaba que a veces un niño puede estar en riesgo cuando el padre le dice, no hagas esto, y él se va por otro lado. Es mucho más esfuerzo, toma riesgo. Pero hay otra cosa muy interesante que me di cuenta meditando en este libro. Cuando yo tenía 16, 17 años más o menos, mis amigos y yo queríamos ir de vacaciones un fin de semana a unas playas en el norte de mi país. ¿Ok? Y mi mamá me dijo, no puedes ir, no tienes permiso, es peligroso, tu hermano mayor no puede acompañarte, es mejor que no vayas. Yo tenía 17 años, creo. Ya saben qué es lo que hice, ¿no? Fui con mis amigos. Nos fuimos, pero pasó algo que me acordé y realmente es tan real en nuestra vida espiritual, en nuestra vida real. Subimos a un ómnibus, a un micro, nos fuimos con dirección hacia un destino que era una playa. A mitad de camino el bus se malogró. Ya estábamos ahí gastando mucho esfuerzo, no estábamos llegando a donde queríamos ir, se malogró el bus. La empresa trajo otro bus para que nosotros subamos ese bus y podamos seguir. Nosotros subimos al otro bus que trajo la empresa, nos llevaron, de repente después de unas horas el bus paró en su última parada y oh sorpresa, no era el destino donde nosotros queríamos ir. Tuvimos que pasar la noche en ese lugar, que no era un lugar bonito. Amanecimos y nos dimos cuenta que no teníamos billeteras. Nos habían quitado las billeteras. Jóvenes, 17 años, cuando piensas que todo lo puedes y que nadie puede contigo, en ese momento estábamos lejos de casa, sin billeteras, sin un centavo en el bolsillo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Nunca llegamos a nuestro destino. ¿Cuál es el principio con esto? Muchas veces no solo nos cuesta mucho más esfuerzo desobedecer, no solamente nos cuesta esfuerzo, nos cuesta riesgo y nunca llegas a tu destino. Y nunca llegas
al verdadero destino que Dios tiene para ti. Si te das cuenta en la historia, Jonás, Dios le dice a Jonás, ve acá a Nínive. Jonás decide, no, me voy lejos a Tarsis, pero él no llegó a su destino. Él nunca llegó al destino que él pensaba. Hay un destino que Dios tiene para ti y ese destino siempre está dentro de su voluntad. Siempre está dentro de su voluntad. Nos cuesta mucho más esfuerzo, riesgo y no vamos a llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Esto es lo que pasó con Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive, yo te voy a usar, tengo una tarea para ti. Y él se fue muy lejos, hasta España, tomó un barco, dice que bajó, pagó su pasaje y se fue lejos. Ese principio me quedó muy presente de la semana pasada, pero hay algo que aquí estaba sucediendo. Jonás estaba corriendo de Dios. Literalmente dice la palabra que él estaba huyendo. Jonás se fue en dirección a Tarsis para huir del Señor. Para huir. No corras de Dios este 2024. No corras de Dios. Tú puedes correr de Dios como Jonás, pero no te puedes esconder de Él. Tú puedes correr de Dios. Jonás huyó de Dios, pero no pudo esconderse de Dios. Si hay algo que tú sientes en tu corazón este año para servir al Señor, hacer algo nuevo, emprender algo que sientes de parte de Dios en tu corazón, no corras de Dios. Alguien me decía en Favor 101, en la clase que hemos estado haciendo después del servicio de las 11, ya me cansé de correr de Dios tantos años, me dijo esa persona. Es cansador, pastor. Yo le dije, sí, es muy cansador, nos cuesta mucho esfuerzo, nos pone en riesgo y al final no llegamos al destino que Dios tiene para nosotros, porque el destino que Dios tenía para Jonás era llevar un mensaje a la ciudad de Nínive. Dios tenía una tarea para Jonás, un propósito, un verdadero destino. Tú puedes correr de Dios, pero no puedes ocultarte de Él. No corras de Dios en este 2024. Corre hacia Dios. Ve hacia Él. No tengas miedo. Si Dios pone algo en tu corazón, como dije la semana pasada, Él te va a cubrir. Él te va a cubrir. Él te va a soportar. Y es así como lo hizo con Jonás, cuando más adelante vamos a ver que Jonás recapacitó y tuvo que regresar a hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Amén. No sé si hay alguien aquí, creo que sí, que tal vez tiene que escuchar esto. Que tal vez ha costado mucho correr de Dios, que ha sido cansador, como me dijo esta persona, pero tú eres muy valioso para Dios. Eres muy valioso. Y Dios no te va a soltar tan fácil. Si tiene que soplar un viento fuerte, a veces pensamos que ese viento fuerte que sopló Dios era porque estaba molesto con Jonás. Lo amaba demasiado a Jonás para dejarlo que se vaya bien lejos hasta Tarsis. No corras de Dios este 2024, porque podemos correr de Dios, pero no podemos ocultarnos de Él. El rey David lo sabía muy bien. Salmo 139, él habla de esto y dice, ¿a dónde voy a huir de ti? No hay un lugar donde pueda huir. Si vas a ver en la pantalla, Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré? ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí vas a estar tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, en el fondo del mar, ahí también estarás tú. Tú no puedes, no podemos. Podemos huir, pero no podemos. Dios no te pierde de vista. Amén, iglesia. Eso es para empezar. Quería dejarte ese principio. Jonás lamentablemente hizo lo contrario. Estamos aprendiendo a la inversa. Él hizo lo contrario, huyó, se fue lejos. Y dice que se subió a un barco rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje. Tuvo que pagar el pasaje. Cuando tú vas en contra de lo que Dios quiere, va por tu cuenta. Va por tu cuenta. Pero hay algo que llamó mi atención en este momento cuando Jonás subió a un barco. Y no puedo dejar de pensar, porque aquí en la iglesia tenemos un par de marineros.
Uno de ellos es Gonzalo, el que estuvo aquí. Humberto también fue marinero, han viajado por los mares en barcos y hay historias que me cuentan, pero hay una historia en particular, es real. Hace 2010, más o menos, 14 años. Hace 14 años yo estaba con mi esposa en casa, una noche normal, y de repente suena el teléfono de mi casa, el teléfono fijo de la casa, 3 de la mañana, 4 de la mañana, esa llamada que tú dices, esto no puede ser bueno. No, levanté el teléfono y era Gonzalo. En ese momento Gonzalo estaba navegando. Era Gonzalo llamándome de un teléfono satelital, diciéndome, Diego, estoy en problemas. Sí, o sea, ¿dónde estaba? No me acordaba en qué parte, estaba en el mar Caribe. Estoy en problemas. Y nunca me voy a olvidar lo que me dijo. Creo que escogí mal este barco. La tripulación es muy mala. Estoy pasándola mal. Creo que escogí mal. Y entonces yo le digo, ¿qué hago? Me dice, si puedes hacer esto, el otro. Tenía que ir a la compañía que había contratado a Gonzalo en Lima, a las oficinas. Al día siguiente fui. Gracias a Dios pude hablar con la persona indicada, con el encargado. Hicimos unos trámites, hice de todo. Mi esposa ya sabe, hicimos de todo para que lo regresen a Gonzalo de Jamaica. Justamente estaba en Jamaica. Y es verdad, esto es verídico, es real. Y Gonzalo llegó después de unos días, una semana tal vez, a casa. Fue a mi casa, a la casa donde yo vivía con mi esposa, también era de noche. No fue a la casa de mi mamá, fue a mi casa y me contó lo que había sucedido. Y fue duro lo que pasó. Pero no me voy a olvidar de eso que hablamos, acerca de escoger bien tu tripulación. Él me dijo, yo escogí mal la tripulación, escogí mal el bote. ¿Por qué te digo esto en esta historia? ¿Cuál es tu tripulación en este año? ¿De quién te estás rodeando este año? La historia de Jonás habla de una tripulación. Jonás se había rodeado de alguien. ¿De quién te estás rodeando? ¿La cual en el verso, este refrán de los abuelitos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Que cuán verdad tenía o tiene ese dicho. Cuán verdad. Yo escuché un dicho un poco distinto ya cuando era más grande de mi pastor. Un día me dijo, Diego, ¿quieres que te muestre tu futuro? Y yo le dije, aparte de pastor, eres mago. Le dije a mi pastor, no soy mago. La palabra es clara acerca de esa. ¿Quieres que te muestre tu futuro? Muéstrame tus amigos. Muéstrame quién te rodea y yo te voy a mostrar tu futuro. Y yo te voy a decir hacia dónde vas. Qué importante es rodearte de la gente correcta. ¿A quién le estás dando espacio hoy en día en tu vida? ¿Quién estás permitiendo que sea parte de esa tripulación que te acompaña? ¿Quién está siendo parte de ese círculo cercano en tu vida? Es una pregunta que deberíamos recordar siempre, cada vez. No, pero eres mi amigo, pastor, de la infancia, del colegio. He escuchado muchas veces. Y yo le digo, no le va a pasar nada a tu amigo si le dices que no a algo. Va a estar bien. Yo decía en el servicio anterior, yo tengo amigos 4x4. Han soportado cárcel, han soportado hospital, han soportado de todo. Y siguen ahí. No les pasó nada. Y muchas veces yo he tenido que decirles, no. No, esto no. Y siguen bien. No le va a pasar algo a esas grandes amistades. Pero creo que es el momento para que tú examines realmente cuál es tu tripulación. ¿Quién está hablando en tu oído? ¿A quién tú estás prestando atención? Qué increíble es cuando nosotros escogemos bien nuestra tripulación. Esa persona que te dice, hey, que te haga recordar quién eres en Dios. Que te haga recordar cuál es tu propósito. Que te haga recordar, estás pasando por un momento difícil, pero ¿sabes qué? Tú puedes creerle a Dios una vez más. Esa clase de tripulación es la que nosotros tenemos que tener al costado. Una tripulación que te levante, que te diga, tú puedes hacerlo. No, sí,
esto no salió como tú esperabas, pero tú puedes volver a hacerlo. Levántate, hay un propósito en tu vida. Dios te va a usar, hay mucho más para ti. Eso es la tripulación que me encantaría que cada uno de nosotros tengamos presente en este 2024. ¿Quién es esa tripulación cerca de ti? ¿Te están impulsando a creerle a Dios? ¿O te están alejando de creerle a Dios? ¿Te están haciendo recordar que Dios te llamó a Nínive? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios te llamó a algo más grande. Tú tienes un gran propósito. Tú eres capaz y puedes hacerlo. Qué increíble tripulación. Examina cuáles son esos compañeros de aventura el día de hoy. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque creo que cuando Jonás decidió huir de Dios, él decidió huir, dice la palabra, que bajó a un puerto llamado Jope y de ahí agarró un barco que se iba a Tarsis. ¿Sabes lo que yo creo? Jonás no sabía dónde ir. Creo que Jonás agarró el primer barco disponible y la palabra menciona que era un barco que se iba a España, ¿no? Y él agarró el barco, se metió, pagó el pasaje. Él quería huir. Él no quería ir a España, él quería huir. ¿Qué me dice eso? Que Jonás estaba confundido, él no sabía a dónde ir y capaz alguien le dijo, súbete a este barco y toma esa dirección. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú no sabes muy bien hacia dónde vas, hay alguien más que te va a decir dónde tienes que ir. Si tú no sabes muy bien quién eres en Dios, hay alguien que te va a decir cuál es tu verdadera identidad. Si tú no sabes realmente cuál es el propósito que Dios tiene para ti, hay alguien más que te va a decir, ese es el camino, toma ese camino, y al último tal vez vas a terminar yéndote lejos a Tarsis, lejos de lo que Dios quería para ti. Me encanta siempre tocar el tema de nuestros hijos, nuestros niños, que hoy día están expuestos a muchísimas cosas tal vez más que cuando nosotros éramos niños. Qué importante es nosotros como padres siempre recordarles a nuestros hijos el verdadero valor que hay dentro de ellos. Porque si nosotros no les recordamos a nuestros hijos lo valioso que ellos son, alguien más se lo va a recordar. Alguien más te va a apuntar a algo que tal vez no es lo que nosotros creemos. Qué importante es a nuestros hijos decirles dónde está su verdadera identidad. ¿Quiénes son ellos delante de Dios? Porque créeme que si nosotros no nombramos a nuestros hijos, hay alguien más que lo va a hacer. Hay alguien más que lo va a hacer. Pero tú, padre, tu madre, tenemos esa responsabilidad de hablarles y de mostrarles y recordarles el gran propósito que ellos tienen delante de Dios. Amén. Amén. Pero sigue la historia y dice que se desató una gran tormenta. Dios sopló, literalmente dice que Dios sopló y se desató una tormenta. Quiero decirte algo acerca de las tormentas, rapidito. Porque hay diferentes clases de tormentas. Obviamente no estamos hablando de una tormenta del mar, estamos hablando de tormentas espirituales en la vida, cosas que pasan, que suceden. La palabra de Dios dice en el Evangelio, en este mundo vas a tener tormentas. En este mundo vas a tener tormentas, vas a pasar aflicción. Pero confía en mí, dice Jesús, confía en mí. Yo he vencido la tormenta, yo he vencido este mundo. Confía en mí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay tormentas que vienen simplemente porque vivimos en este mundo. Vivimos en un mundo que pasan muchísimas cosas y vienen tormentas, y aparecen tormentas. Tormentas que no las llamas, simplemente aparecen. Pero hay otro tipo de tormentas, que es esta de Jonás, que son tormentas que aparecen por el fruto de nuestras decisiones. Yo me he topado muchas veces que me dicen, pastor, estoy atravesando una situación difícil y este enemigo es bien malo. Es muy fácil a veces echarle la culpa al malo o echarle la culpa a Dios o decirle, pero muchas veces pasamos tormentas que son fruto de nuestras propias decisiones. Jonás, esta tormenta de Jonás fue la tormenta de Jonás. Él desató esa tormenta por el fruto de sus decisiones. Él tomó decisiones, y te decía al comienzo, Dios sopló ese viento, y a veces algunos piensan que sopló el viento porque Dios estaba molesto.
No, Dios sopló ese viento porque amaba mucho a Jonás y no lo iba a dejar simplemente que se vaya a Tarsis, que se vaya lejos de lo que él quería para su vida. Entonces, hay tormentas y tormentas, pero ¿sabes cuál es la noticia, familia? Que en medio de cualquier tormenta, tú puedes encontrar un propósito. En medio de cualquier tormenta, yo creo, y esto es algo personal mío, yo creo que cada tormenta en la vida es una oportunidad. De verdad te lo digo. Creo que cada situación difícil, una tormenta, algo inesperado, sea porque fruto de tus decisiones, o sea algo que no esperaste y llegó, sea un mal reporte del médico, sea algo difícil en la vida, creo yo que es una oportunidad de volver a creerle a Dios una vez más. Si tú estás atravesando o cuando atraviese, porque hay tormentas, como te dije, que van a venir, míralo como una oportunidad de volver a recordar quién eres tú, de volver a creerle a Dios, de volver a poner tu mirada en Dios. Amén. Te quiero hacer una pregunta. ¿Esta tormenta era de Jonás? ¿Correcto? No era de la tripulación. A mí, cuando yo estudio la palabra, siempre me gusta ver diferentes perspectivas. Estamos viendo la perspectiva de Jonás, pero un momento me puse a pensar en la perspectiva de la tripulación. Esta tormenta no era de la tripulación, pero como en mi país decimos, ellos pagaron el pato. Así decimos en mi país. Es como, ellos no tenían nada que ver con la tormenta, pero fueron bien afectados. Dice la palabra que el barco era de carga porque estaban tirando cosas. Ahí me imagino que había mercancía, había trabajo de personas, había dinero. La tormenta era de Jonás, pero la tripulación salió afectada por la decisión de un Jonás. Pensaba en esto y decía, ¿quién es Jonás? ¿Quién representa en este momento Jonás en esta historia? Tú y yo. Tú y yo, padre, madre. A veces nuestras decisiones, no a veces, siempre nuestras decisiones van a afectar a nuestra tripulación. Las buenas decisiones van a afectar a nuestra tripulación. Las malas decisiones van a afectar a nuestra tripulación. Esa tripulación fue afectada por las decisiones de un Jonás. Porque la tormenta fue de Jonás, no fue de la tripulación, no fue de ese barco. Y la gente tuvo que tirar cosas, la gente tuvo que afrontar situaciones difíciles. Nosotros como padres, estaba pensando en eso, tenemos la responsabilidad también de nuestra tripulación. De esa tripulación que viene atrás. Esta tormenta afectó, ¿sí?, toda la tripulación. Pero ellos permitieron subir a un Jonás a su bote. A un Jonás a su bote que desató una tormenta. ¿Qué te quiero decir con esto? Sobre todo a los más jóvenes. No permitas subir a tu bote a un Jonás que desate una tormenta en tu vida. No permitas tú, jovencito o jovencita, no, ¿quieres que lo diga más claro? No le abras tu corazón a un Jonás que puede desatar una tormenta en tu vida. Si vamos más profundo, no permitas entrar en tu vida a alguien que está lejos de la presencia de Dios, porque el profeta Jonás estaba lejos de la presencia de Dios. Era un profeta, tenía un llamado, pero él había decidido irse lejos de la presencia de Dios. Él había decidido correr de la presencia de Dios. No permitas subir a tu bote, entrar en tu vida a alguien que puede desatar una tormenta y tú tengas que pagar los platos rotos. Porque eso es lo que pasó. Si lo vemos de diferentes perspectivas, eso es lo hermoso de la palabra de Dios. La historia de Jonás, la historia de la bondad, la misericordia de Dios. Pero también hay principios que nos ayudan a ver y a entender cosas que nos hacen de bien para nuestra vida hoy en día. Ahora, si seguimos más analizando la palabra, dice que para que se calme la tormenta, tuvieron que botar a Jonás al mar. ¿Seguimos por esa línea? ¿A quién tienes que botar de tu bote este 2024 para que la tormenta se calme en tu vida?
A veces pensamos en una persona, olvídate de la persona, pensemos en algo que no es una persona. ¿Qué tienes que sacar de tu vida para que la tormenta se tranquilice? ¿Qué tienes que sacar de tu celular para que la tormenta se calme en tu vida? ¿Qué tienes que dejar de ponerle atención en este 2024 para que la tormenta se calme en tu vida? No estoy hablando de una tormenta externa, estoy hablando de una tormenta dentro del corazón del hombre. ¿Qué tienes que sacar de tu vida? ¿Qué tiene que Jonás tiene que agarrar y tirarlo por la borda? Ya está. Y la tormenta se calmó, dice la palabra. Se calmó. Meditaba y lo compartía con mi hija que tiene 21 años. Y le decía estos principios. Me hubiera gustado escuchar estos principios cuando tenía 15 años. Me hubiera gustado escuchar esto cuando tenía 16, 17 años. Me hubiera evitado muchas tormentas. Pero sabemos que Dios tiene un propósito, pero realmente, este 2024, rodéate de una buena tripulación. No permitas subir a tu bote a alguien que desate una tormenta. No abres tu corazón a alguien que está lejos de Dios. No prestes atención a cosas que pueden desatar tormentas en tu vida. Y si tienes que sacar a alguien de tu bote, sácalo. No va a pasar nada. A Jonás no le pasó nada. Sácalo. O a alguien o a algo. Para que la tormenta se calme. Amén. ¿Cuántas veces he escuchado y puse como broma? Lo tengo que decir, lo siento. Para los más jóvenes todavía. Yo lo voy a cambiar, pastor. Él es el indicado. Yo lo voy a cambiar. Yo sé que está un poco alejado de Dios, pero yo lo voy a cambiar. O al revés. Ella es la ungida. Ella es la ungida, la idónea. No, yo la voy a... yo la voy a cambiar. Estamos enamorados. No permitas que alguien entre en tu bote, en tu vida y pueda desatar una tormenta. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Enfócate en lo que Dios te llamó a hacer. Enfócate en eso que tú sientes en tu corazón de parte de Dios para este año. Y ve tras ello. No corras de Dios, corres a lo que Dios tiene para ti el día de hoy en este 2024. Amén. Amén, iglesia. Y seguimos en los primeros versos. Hay mucho pan por rebanar en esta historia. Por eso te digo, tú medítala. Jonás, Antiguo Testamento, una hoja, 4 capítulos, lleno de sabiduría. Ese libro que podemos aprender. Amén. Bueno, dice la palabra, sigue la historia que Jonás estaba dormido. Jonás estaba dormido en medio de una tormenta. Jonás digo, yo no sé, en medio de una tormenta se echó a dormir. ¿Ok? Pero hay algo curioso aquí, familia. La palabra siempre esconde detalles y secretos que nos hablan mucho. Jonás se fue lejos de Dios y la palabra dice en el verso 1, 2, ahí está, dice que bajó a Jope. Bajó a Jope, a un puerto, dice la ciudad, bajó, pero menciona la palabra bajó. Después, estando en el barco, dice nuevamente la palabra exacta, dice que bajó a la bodega a dormir. Más adelante en la historia sabemos que Jonás bajó hasta el fondo del mar. Hay un principio ahí. Cada vez que nosotros decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, no solamente te va a costar, no solamente vas a poner en riesgo, no solamente no vas a llegar al destino, sino siempre vas a ir para abajo. Siempre vas a ir para abajo y para abajo. Jonás bajó a Jope, después bajó a una bodega de un barco y después bajó al fondo del mar. Creo que Dios tiene todo lo contrario para ti. Él quiere que vayas de victoria en victoria. Y una victoria no puede ser para abajo. Una victoria siempre es para arriba. Una victoria es algo más de parte de Dios, algo nuevo de parte de Dios para ti en este año, en este 2024. No corras de Dios, corre hacia Él. Él no quiere que bajes. Él tiene algo más para ti. Él quería llevarlo a Jonás arriba a Nínive y cumplir con el llamado de Dios en tu vida. Se quedó dormido Jonás en medio de la tormenta. Pero quiero que agarres esto, porque la historia continúa y Jonás no se quedó dormido todo el tiempo. Él se despertó a causa de la tormenta.
si no fuera por la tormenta, tal vez Jonás seguiría durmiendo. Si no fuera por la tormenta, tal vez Jonás seguiría durmiendo. Tal vez tú dices y te pones en perspectiva, pastor, este 2024 no comenzó como yo quería. O como alguna familia, es verdad. Un reporte de su hijo pequeño. Este es el reporte. No fue lo que yo esperaba. Estoy atravesando algo que no esperaba. Una tormenta. ¿Por qué? Me quedé sin trabajo. Otra petición real de alguien de aquí. Comenzó este año y me quedé sin trabajo. Y estoy buscando. Es una tormenta, sí. Algo difícil, por supuesto. Una situación que no esperabas, por supuesto. Pero el principio es, Dios pudo usar esa tormenta para despertarte. Para despertarte. No solamente físicamente la tormenta despertó a Jonás, lo despertó espiritualmente. Dios puede usar la tormenta, Dios puede mover ese bote con una intención de despertarte espiritualmente. Él estaba dormido. Esa es la palabra. Lejos de la voluntad de Dios, a veces nosotros estamos dormidos, conformados con lo que estamos viviendo. Y a veces atravesamos una tormenta y te dije que esa tormenta Dios la puede transformar en bendición, para que tal vez tú te despiertes espiritualmente una vez más. Eso es lo que pasó en ese momento con Jonás. Mira lo que dice la palabra en el verso 8 y 9. Dice que los marineros agarraron a Jonás y le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? Le dijeron a Jonás. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? La tripulación agarró a Jonás y le dijo, ¿a qué te dedicas? Me ponía a pensar a nosotros los pastores a veces cuando nos dicen ¿a qué te dedicas? Siempre hay una pausa. ¿No te ha pasado? Siempre hay una pausa, ¿no? Antes a mí cuando recién comencé en el Señor me costaba un poco, pero después entendí que el llamado que Dios tiene para mi vida es ese. Es ese, soy un pastor. ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Alguna vez no sé si te has topado con alguien que lo saludas y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Tú quién eres? Y esa persona normalmente te va a decir, yo soy Irwin, mi amigo. Ahorita voy a lo que quiero decirte. Vas y lo saludas y le dices, hey, ¿tú quién eres? Yo soy Irwin. No sé si alguna vez te has topado con alguien que te diga realmente quién es. Hola, ¿cómo estás? Yo soy un hijo de Dios. A mí me ha pasado. Y yo me he topado con alguien así. Por primera vez lo conocía. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios. ¿Y tú? Oh, yo también. ¿A qué te dedicas? ¿Quién tú eres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Comenzaron a decirle a Jonás. Y es en ese momento que Jonás despertó espiritualmente. Él estaba dormido, lejos de creerle a Dios que lo había llamado y que lo iba a soportar en Nínive. Huyó, se fue lejos. Pero Dios usó la tormenta no solamente para despertar físicamente a Jonás, sino para despertarlo espiritualmente. Mira lo que dice, ¿quién es el responsable de esto? ¿A qué pueblo perteneces? Y mira la respuesta de Jonás. Yo soy hebreo y le temo al Señor, Dios del cielo y de la tierra, que hizo el mar, respondió. ¿Sabes lo que estaba haciendo Jonás en ese momento? Comenzó a adorar a Dios en medio de la tormenta. Ese es un acto de adoración. Ese es declarar quién es verdaderamente mi Dios. Es reconocer quién soy yo delante de Dios en medio de una tormenta. Por eso te dije que las tormentas para mí son oportunidades. Son oportunidades de pararte y declarar
¿quién soy realmente yo? ¿Quién realmente es mi Dios? Y adorarlo. Eso es lo que estaba haciendo Jonás. En medio de la tormenta, reconoció que mi Dios es el cielo, es el dueño del cielo, es el creador del cielo y de la tierra. Dijo, yo soy hebreo, yo le creo a Dios, yo le temo al Señor. Lo que estaba haciendo Jonás en ese momento es adorar a Dios en medio de una tormenta. Dios sacudió ese barco, despertó a Jonás físicamente, pero no solamente lo despertó físicamente, lo despertó espiritualmente. Algo pasó, él comenzó a declarar en ese momento quién realmente era Jonás. Yo soy hebreo, yo le creo a Dios. Sí, dentro de él decía, sí, yo he oído de Dios, he corrido de Dios, me he escondido, he tratado de esconderme, pero ahora tengo una nueva oportunidad de declarar quién es Dios en medio de la tormenta. Eso, familia, creo que es la diferencia. Tú puedes adorar en medio de la tormenta. Tú puedes adorar. Tú puedes comenzar a declarar, sea la situación que puedas estar pasando, sea por más grande que sea la tormenta, tú puedes declarar que Dios tiene el control. Es curioso porque en la Biblia aparecen las tormentas y hay algo coincidente, que siempre parecía que el control se perdía. En las situaciones que a veces nosotros pasamos en la vida, podemos creer que perdemos el control, o a veces perdemos el control de la situación, pero la tormenta es una oportunidad para reconocer que Dios sí tiene el control. Él sigue estando en control. Yo puedo perder el control de la situación, sí, pero Dios está en control de mi tormenta. Dios está en control de la situación. Iglesia, es una oportunidad. Es una oportunidad ese momento difícil. La palabra dice, da gracias a Dios en todo momento. No excluye tormentas en esa palabra. O sea, me está diciendo, pastor, que yo en medio de una tormenta tengo que dar gracias. Yo no lo digo, está claro en la palabra. Da gracias a Dios en toda situación en tu vida, dice. O sea, en medio de una tormenta tengo que dar gracias. ¿Por qué? ¿Por qué daría gracias en medio de una tormenta? ¿No te desafía esa pregunta? ¿Por qué daría gracias en medio de algo que yo no esperé que me suceda? Y me está sucediendo. Tengo que dar gracias. Veo mucho que, no, por culpa de Dios. Esto Dios lo mandó. ¿Por qué yo tendría que dar gracias en medio de una tormenta, iglesia? Yo puedo dar gracias en medio de una tormenta porque estoy reconociendo que la única salida de la tormenta es Dios. Yo puedo dar gracias en medio de una tormenta porque yo creo y declaro lo que dice la palabra de Dios, Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en tormentas, aunque ande en situaciones difíciles, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Eso es lo que me hace dar gracias. Aunque ande en momentos difíciles, tú estarás conmigo. Eso es lo que me hace dar gracias en medio de una situación difícil. Tú puedes aprovechar una tormenta para reconocer quién es Dios, para reconocer de qué es capaz Dios, para reconocer quién eres tú y para declarar que aún andes en valle de sombra y de muerte, Dios estará contigo. Es una promesa de parte de Dios. Y siempre guarda esto en tu corazón. La promesa de Dios es más grande que la tormenta. La promesa de parte de Dios es más grande que el valle. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en tormentas, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. La promesa siempre va a ser más grande que la tormenta. Amén. Eso es lo que pasó con Jonás. Recién estamos en los primeros capítulos. Dios me ayude para ver cómo seguimos la siguiente semana. Hay mucho en este pequeño libro. Y te animo que tú lo sigas leyendo, familia. Pero así sigue la historia de Jonás. Así, hasta ese momento. Jonás despertó, pero despertó espiritualmente. El que había huido de Dios, en ese momento ahora estaba reconociendo quién era. Estaba reconociendo quién era Dios. Yo soy un hijo de Dios.
Yo sé lo que Dios es capaz, Él es el creador del cielo y de la tierra. Yo soy hebreo, yo le temo al Señor. Estaba recordando realmente su identidad, sus creencias, sus raíces. Y despertó espiritualmente. Y de ahí vemos qué pasa más adelante. De ahí viene la historia de la ballena, de ahí entra la ballena en escena. Todavía no llegamos a la ballena, pero quiero cerrar simplemente orando, familia. Quiero